Ya ha dejado un par de empates, pero creo que ha hecho un buen comienzo. Como se está viendo la clasificación, están saliendo las cosas muy bien y está siendo un comienzo arrollador. Temor a todos, porque son todos buenos futbolistas, creo que es la mejor plantilla, pero por personalizar en alguien, creo que en Sabino y Carlos Rubén. Por nombrar a alguno, nombraría a los que he tenido de compañeros, pero en sí yo creo que el bloque, que yo creo que es un equipo pues complicado. Creo que el que se adelante en el marcador puede condicionar al rival, ¿no? Se puede abrir el juego en el caso de que tengas que ir a empatar y nos puede beneficiar o a uno o a otro. Ponerse por delante en el marcador yo creo que va a ser muy importante, pienso que puede ser un partido muy competido. Creo que será una sensación rara, ¿no? Porque lo que he vivido aquí en Extremadura ha sido muy bonito, pero bueno, ahora defiendo los colores del Arroyo y sé que para mí va a ser algo especial, ¿no? Igual que supongo que para ellos, ¿no? Seguramente antes del partido nos desearemos suerte y luego durante los 90 minutos cada uno irá a lo suyo, él irá a defender sus intereses, yo los míos, y seguramente que habrá algún encontronazo que otro durante el partido. Creo que la tiene el Extremadura, ¿no? Por nombre y por experiencia y en las categorías que han jugado, ¿no? Los diferentes futbolistas. Yo confío mucho en las posibilidades de mis compañeros y siempre voy a apostar por el Extremadura, independientemente y sabiendo que el Arroyo también tiene un buen equipo. Y está claro que cualquier rival te pinta la cara, ¿no? Como no trabajes, como no hagas bien las cosas, como no trabajes con humildad y defiendas bien tu pan, al final alguien te puede pintar la cara. A priori, de cara a todo el mundo, los favoritos son Arroyo y Extremadura, pero yo creo que si nos confiamos puede ser que haya más equipos por ahí. El caso del Zafra, que yo creo que ha hecho también un buen equipo que pueda estar ahí peleando con nosotros. 1-2 para nosotros y 0-1. 3-1 para la Extremadura de local y espero que acertar.